Bienvenidos a Trash Talks, el podcast donde los residuos tienen algo que decir. Una iniciativa de Muta donde transformamos residuos en oportunidades. Historias reales, soluciones circulares y personas que están cambiando el mundo. Hola, hola, bienvenidos a Trash Talks. Este es un espacio donde vamos a hablar de residuos, donde vamos a hablar de basura, donde vamos a hablar de reciclaje. La idea es tener diferentes discursos, pero sin fórmulas, sin discursos vacíos y sin miedo a ensuciarnos un poco. La idea de este podcast es que entren personas de la industria de reciclaje, pero también personas que quieran saber un poco más, que estén curiosas, que quieran saber quiénes son las personas que hay detrás de las compañías, de las ideas. Y es por eso que el día de hoy, para nuestro primer episodio, estamos acá con Estefanía y con Alejandro. Estefanía y Alejandro son los fundadores de Muta. Entonces, este es pues un primer episodio muy especial y muy íntimo para nosotros. Bienvenidos, Estefanía, Alejandro. Queremos contarles un poco de dónde salió esta idea, pues, y qué es como la razón de ser de Trash Talks y por qué iniciamos este podcast desde Muta. Pero para eso queremos preguntarles a ustedes, con sus palabras, un poco cómo inició todo esto, qué estaban haciendo desde antes. Sé que las historias de los dos son muy distintas, entonces muy chévere conocer las dos perspectivas. Gracias, Susi, por la invitación. Un poco sobre mí. Yo soy Estefanía, vivo en Bogotá, estudié finanzas, tengo toda mi vida concentrada en el mundo de las inversiones. Cuando salí de la universidad, pues tenía claro que me encantaba entender negocios y ver cómo funcionaban, y por eso estuve más de 8 años en banca de inversión, pero siempre sentí que me faltaba un poco de propósito en lo que estaba haciendo en mi vida, y por mucho tiempo me enfoqué en entender hacia dónde quería vivir ese propósito o cómo quería complementar mi propósito, y en paralelo pues siempre una enamorada del planeta y de bucear y de caminar, y me preocupaba mucho el tema ambiental. Es por eso que en 2020, en plena pandemia, decido buscar quién le estaba apostando a esta industria, al reciclaje, y ahí encontré en internet a Ale y le empecé a escribir. Así empieza todo. Por todas las redes. Por todas las redes. Y Ale, ¿tú qué pensaste ahí? Me enredé porque me escribió por Instagram y creo que no le contesté. Ya me escribió por LinkedIn, entonces el perfil ya era súper corporativo y tal, entonces ahí, bueno, tuvimos nuestra primera reunión, pero bueno, no. Gracias por esta invitación, muy feliz de iniciar este podcast. Mi nombre es Alejandro. En mi vida pasada jugué fútbol antes de iniciar la primera compañía dedicada al reciclaje de aceite, pero también traté de hacer muchas cosas como cerveza artesanal, sembrar jatrofa, vender rejillas electroforjadas. Todo eso, digamos que fracasó por un lado de que no siguió esos negocios, pero me dio muchos aprendizajes. Tú le has dado la vuelta a todos los negocios de reciclaje. Sí, he hecho madera plástica, he transformado y he aprendido mucho. Al final creo que soy un apasionado sobre esta industria. Creo que los recursos que se reutilizan son fundamentales para la economía de los diferentes países, y la protección que le damos a nuestro planeta es algo muy clave para el futuro de la humanidad. Entonces, muy feliz de hablar de cómo llegamos aquí. Mi historia empieza en 2014 con Reaceico, recolectando aceite de cocina usado para la producción de biodiesel, y ya evoluciona a lo que es Muta. Y estamos aquí pues gracias a la unión que pude hacer con Estefanía para poder llevar esto al nivel que lo estamos llevando, y pues nos falta bastante todavía por conseguir. Entonces, Ale y Estefi, súper chévere, pues cómo llegaron. Yo sé que los dos llegaron en momentos diferentes y a los dos les ha tocado diferentes mutas. Estefi, ¿tú qué dirías que es Muta hoy? Es una plataforma que conecta y digitaliza toda la industria del reciclaje, desde el generador del residuo hasta el procesador, y que todos los días trabaja por convertirse en la red de economía circular más grande del mundo. Ale, dentro de todos los momentos que has estado en Muta, ¿de dónde sale la idea de hacer esto? Porque entiendo que, como hablábamos ahora, o sea, tú has estado como transformador, como recolector, te ha tocado pues demasiadas perspectivas en el mundo de reciclaje. ¿Dónde hiciste clic con esto?
después de muchos años en la industria del reciclaje y siendo un recolector de un material únicamente como el aceite de cocina usado, y después empezar a recolectar plástico, cartón, vidrio, metales, me involucré mucho en esta industria. Empecé a entender como sus raíces, de dónde viene esto, las personas que son los recicladores que están en la calle, que empiezan a recolectar estos residuos. Digamos que me obsesioné o me apasioné por mejorar las condiciones de quienes trabajan en esta industria. Me di cuenta que era una industria muy informal, muy del papel y lápiz, cero tecnología, cero innovación, cero posicionamiento como una industria seria, como una industria capaz. Empecé a entender cómo podía yo conectar a quienes generan los residuos con quienes lo transforman, y le aposté a conectar o darle esa conciencia ambiental a esos generadores que son ya los restaurantes, los hoteles, las universidades, empresas, personas, de que generan un residuo y que ese residuo tiene valor. Empezar a darle valor al reciclaje y que todo el mundo sepa que eso tiene valor y que genera un impacto y que genera una economía. Y eso al final es la raíz de lo que es Muta. Nosotros empezamos haciendo recolecciones propias. Me acuerdo que alguien decía, tengo una botella por reciclar, y yo mandaba un camión. Pero claramente eso era mucho conociendo la industria y investigando de cómo era. En donde ya hoy lo que somos es una plataforma que lo que está logrando es volver a las compañías de reciclaje, a los comercializadores de reciclaje y a los transformadores de estas materias primas, compañías mucho más eficientes, conectadas y que utilizan la tecnología para crecer sus propias empresas, generar más conciencia y mejorar las condiciones de las personas que trabajamos en esta industria. Entonces, un poquito más, digamos que abstracto, al final Muta termina siendo esa empresa que está innovando dentro de esta industria y está digitalizando la industria del reciclaje. ¿Y qué significa Muta? O sea, a mí me preguntan eso demasiado. Hay una respuesta obvia de por qué escogimos ese nombre, pero hay una nota no obvia. La historia de ese nombre es súper linda, y la voy a contar. Creo que no la había contado tan explícitamente. Yo había comprado unas máquinas para hacer madera plástica porque hacemos limpiezas de playa desde hace muchos años. Y en las limpiezas de playa es muy triste ver cómo todo ese plástico, que si lo hubiéramos separado desde la fuente, se hubiera podido utilizar como materia prima, ya después de estar en el mar, bajo el sol, la lluvia, etcétera, queda en muy mal estado. Entonces, cuando se hacen las limpiezas de playa, yo me di cuenta que con un proceso para hacer madera plástica, eso se podía utilizar como materia prima. Y puse al segundo trabajador administrativo que tuve, que es Daniel Serna, le dije, no, tú ahora enfócate en este negocio, y me puse súper exigente de cuál iba a ser el nombre, que tuviera un sentido. Y él empezó a investigar y me dijo, hay un nombre, hay una persona que es Wangari Muta Maathai, que es la primera mujer africana en ganarse el Premio Nobel de la Paz, y el nombre Muta me parece muy interesante, y aparte de Muta, de mutar, de cambiar, y pues ahí es donde nace el nombre Muta. El nombre Muta se había puesto para la empresa de madera plástica. Me gustó tanto que cuando cerré esa empresa dije, no, yo tengo que guardar el nombre. Y el nombre, después cuando se hace el logo y todo esto, que hemos ganado premios por el logo y todo, le digo a mi cuñado, que es experto en hacer todos estos logos y todo este branding, le digo, el nombre es Muta por esto, por esto, por esto, le cuento la historia, y él por eso hace el logo de esta manera, que el logo muta también, o sea, el logo va cambiando por diferentes figuras, etcétera, etcétera. Entonces ahí digamos que es el nacimiento del nombre, y el nombre Muta es por Wangari Muta Maathai, pero también hace referencia a mutar, a cambiar, y eso es lo que buscamos nosotros, cambiar la perspectiva de lo que es el trash o la basura, no verlo como algo que no tiene valor, sino como una oportunidad, un recurso que puede mejorar condiciones de personas y preservar nuestro planeta. Bacanísimo. Y con eso que decías de mutar, pues Muta ha mutado muchas veces, ha sido yo creo que una compañía diferente de muchas vidas, por así decirlo. Steffi llegó en una de las vidas. Me parecería bacano que nos contaran cuál ha sido uno de esos momentos difíciles y qué es como lo que los motiva, porque obviamente tú lo decías ahora, Ale, y este es un negocio que es súper informal, es un poco malagradecido, uno llega con una ilusión de hacer un montón de cosas bien porque, como decía Steffi, somos unos enamorados del planeta, queremos hacer la transformación, pero pues es una industria dura, no es tan sexy como uno cree. Realmente es una industria que tiene muchos retos, pero también es una industria que está acompañada como de muchas ideas muy chéveres que no lo lograron. ¿Cuál ha sido como uno de esos momentos que ustedes digan,
esto fue muy duro, pero acá estamos y es posible. Pues mira, lo que Alejandro y a mí nos une como socios es la genuina curiosidad de encontrar la fórmula para que las personas reciclen más y para que sea un proceso cada día más sencillo. Y en esa búsqueda de solucionar ese problema, hemos analizado y hemos explorado diversas soluciones. Al inicio, digamos, al inicio de la búsqueda de esa solución, teníamos varias hipótesis. Me acuerdo que cuando arrancamos en 2021, teníamos en nuestro business plan todo un capítulo de educación y de trabajar con las personas y de llevarlos a temas de conciencia. También pensábamos que la solución tenía que llegar directo a los hogares para poder conectar y que ahí, digamos, ahí estaba la complejidad, ¿no? En llegar a los hogares y hacerlo. Luego nos dimos cuenta que la complejidad no era solo la educación y el interés de esas personas por reciclar, sino que la logística para llegar también se tenía que solucionar. Entonces le montamos tecnología para solucionar la logística y en 2022 sentíamos que teniendo la logística y teniendo una plataforma para los generadores, esa ya era la solución y con esto nos casábamos y el negocio nos llevó a entender que no solamente se necesitaba esto, sino que además se necesita conexión, visibilidad, velocidad. Entonces, si me preguntas a mí, digamos, de todo esto que ha sido lo más difícil, pero también lo más enriquecedor, es la construcción de la respuesta que es la solución y que me siento muy orgullosa de entender que hemos pasado por muchos capítulos de apuesta de solución, porque al final las personas que estamos solucionando problemas climáticos o las empresas que estamos solucionando problemas climáticos, estamos resolviendo cosas que el planeta no ha resuelto. Obvio, es muy difícil como compañía moverse tan rápido y migrar de una manera acelerada a esa nueva solución y a ese nuevo fit que encontramos. Ahorita, por ejemplo, estamos en un momento muy interesante, o yo diría este año, y yo creo que Alejandro también comparte esa sensación, y es nuestra siguiente mutación, pero mutación no que implique cambio, sino es evolución. Muta entiende que la operación es un pilar, pero realmente lo que va a transformar este paso es integrar de manera masiva tecnología. Entonces, Muta se ha convertido en una empresa de tecnología y convertirse en una empresa de tecnología implica rediseñar su cultura, rediseñar la manera en la que direcciona estrategias, evolucionar como emprendedores. Y eso implica crecer y transformar, eso es complejo. Evolucionar tan rápido es complejo, pero creo que también es la riqueza del mundo y de la apuesta a la que nosotros decidimos meternos al ser una startup y estar en este mundo de rápido crecimiento. Es un mundo como de retos, yo creo que se han enfrentado, y yo creo que ese tema específico de ya no somos una compañía logística, que creo que la mayoría de compañías en el mundo de reciclaje están muy pegadas en ese esquema tradicional, sino ser una compañía de tecnología, y que la tecnología también puede hacer parte del mundo del reciclaje, no solamente con tecnologías de transformación, que es lo primero que a uno se le viene a la cabeza, sino con cómo hacemos que el negocio funcione mejor, funcione diferente desde su organización como tal. Yo creo que es como un propósito también muy bonito, porque toca no solamente a un residuo o a un material, sino que es algo que cualquier compañía de reciclaje pues puede como cambiar ese mindset para volverse como una compañía como mucho más formal, mucho más digital, que es como un tema que yo creo que en el mundo de reciclaje estamos como un pasito más atrás, o sea, todavía Bastante. Excel, o sea, Excel es pues la tecnología de punta de las compañías de reciclaje, yo creo que más avanzadas. Entonces eso pues me parece súper chévere. ¿Cuál ha sido como un momento súper emocionante en ese camino? O sea, como que ustedes como que tuvieran ahí las pistas de por acá es que lo estamos resolviendo. El momento últimamente más que a mí me ha dado más felicidad ha sido darme cuenta que las compañías, una de las compañías más grandes en una de las industrias del reciclaje, maneja su operación
con Excel y 30 correos copiando a 50 personas sobre una operación, todo el mundo está perdido y no tienen una plataforma que los ayude a tener data en tiempo real, a hacer eficiente su operación. Y eso lo que te dice es que lo que estás construyendo sí tiene un fit, sí tiene una necesidad en el mercado y sí lo necesitan los usuarios. Yo a mí me tocó viajar a Estados Unidos, viajar a Londres, donde esta compañía tiene sus operaciones, y cuando yo veía sus operaciones y me mostraban cómo operaban, y yo solo decía, esto con Muta se resuelve, si tuvieran a Muta, esto fuera mucho más eficiente, estos dolores de cabeza y estos pains que tienen se les resolverían. Ahí es donde uno de los momentos que yo dije, estamos por buen camino. Entonces, ese fue un momento como de un eye-opening muy clave para mí, de, listo, estamos desarrollando algo que está en constante crecimiento y en constante evolución. Estamos desarrollando una tecnología para una industria que no es que la necesiten las pequeñas compañías de la industria, la necesitan desde la más grande hasta la más pequeña. Entonces, eso nos muestra que hay un mercado muy importante por atacar y que está necesitando este tipo de herramientas y está necesitando digitalizarse. ¿Y qué le dirían? Pues ahí sí quiero que los dos me respondan, porque creo que el foco y las personalidades de ustedes dos son completamente diferentes, entonces el mensaje es chévere que venga de los dos. A las empresas que están empezando su negocio, que se están metiendo a este mundo de reciclaje, a los emprendedores que están viendo que es un negocio muy bonito, pero que también tiene partes muy oscuras, que también es un negocio que las personas no lo hacen solo pues por vocación. Me parece chévere como desde las dos perspectivas de ustedes dos, CFO, CEO, emprendedor, levantamiento de capital, como que cuál es como ese consejo para las personas que están o estamos en esta industria, porque creo que muchas se desaniman muy fácil. Pues yo diría dos cosas. Una, y que es un quote que ahorita no recuerdo el nombre, pero que ha resonado mucho en mí en el último año principalmente, y es: enamórense del problema y no de la solución. O sea, si en verdad lo que a ustedes los trasnocha es el problema que quieren resolver, cambiar y evolucionar en la solución que van a estar ofreciendo, va a ser más sencillo, y cualquier empresa necesita moverse muy rápido hacia donde la solución del problema va. Y lo otro que yo les diría a las personas que están apostándole a esta industria es: esto lo necesita el planeta. O sea, que nunca se les olvide que esto va más allá, y es: nuestro planeta no tiene los recursos naturales para aguantar los niveles de consumo en los que estamos. Entonces, cada día, cada trabajo, cada esfuerzo que estamos poniéndole está marcando un antes y un después como planeta y como seres vivos que lo habitan. El consejo que yo siempre doy, y creo que siempre lo voy a dar, porque es lo que me motiva a mí, es apasionarse de lo que estás haciendo. Buenos negocios y que generen ingresos o sea, todas las ideas y todos los negocios llegan a hacer eso, pero se va a requerir demasiado esfuerzo, demasiado aguante, sufrimiento, no tenerla clara, no saber para dónde vas. Y lo que te aguanta es que te gusta lo que estás haciendo, que te apasiona, que te preocupas por ese problema que estás resolviendo. Al final, el outcome que tú quieres es algo más allá de ingresos, o sea, como algo súper inalcanzable, como acabar con la basura. Ese motor interno te tiene que encantar lo que haces para que puedas aguantar los momentos tan duros que esto va a pasar, porque eso va a pasar, o sea, vas a sufrir, o sea, mucho. Bastante. Bienvenido. Tú vas a decir un momento que Alejandro no me dijo eso cuando me reclutó. A nadie. y que tú tienes que ser fuerte y confiar, porque al final, si no va a salir adelante. Y creo que eso le han pasado a muchos emprendedores, y que sí, puede fracasar, puede eso ser otra historia, otro emprendimiento que no te salió. Sí, todos estamos pues abiertos a que eso pase, pero es siempre creer y apasionarte de que eso que estás haciendo
sí para ti, no para las personas, no, para ti es lo que tú te vas a sentir orgulloso, lo que te genera valor, lo que te motiva a ti. Porque si tú estás motivado, pues vas a poder motivar al resto. Y lo segundo es reclutar muy bien y no creer que las otras personas tienen la misma manera tuya de hacer las cosas. No significa que las tuyas son buenas, las de las otras no, sino tú estar tranquilo con esas personas. Por ejemplo, con Estefanía y yo somos muy diferentes, pero nuestros valores y nuestros principios son muy parecidos. Entonces, si bien nuestras personalidades son distintas, nuestros valores y principios son muy, muy parecidos. Porque contratar bien y escoger bien a las personas es de lo más, o sea, y lo he vivido en muchos aspectos, de lo más importante, porque al final las empresas son las personas las que... Y de lo más difícil. Sí, y es lo más difícil. Las empresas llegan hasta donde las personas que lo dirigen y lo conforman llegan. Entonces, o sea, si uno quiere que una empresa llegue muy lejos, debe contratar a un equipo que sabe que puede ir muy lejos. Ahí completamente alineada con Alejandro. Creo que uno de mis grandes aprendizajes ha sido ese y también es algo muy importante. A veces a los emprendedores cuando estamos arrancando nos da miedo contratar y nos da miedo traer al equipo gente muy senior, pero definitivamente hemos visto que eso marca una antes y un después en el tipo de compañía que se conforma. Bueno, no, muchísimas gracias por venir, por estar en este espacio. Gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Ya saben que hacen parte de nuestra comunidad. Bienvenidos, son unos mutantes más. Si les gustó este podcast y les gustó este episodio, no duden en compartirlo y recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, en LinkedIn y en Instagram. Chao. Hasta luego, mutantes.